conexos, a las cuales el doctor Guillermo Bracamontes hoy por la tarde hará muy puntual referencia. Yo solamente relato que existen entidades de representación de los artistas intérpretes, de los músicos ejecutantes, evidentemente en algunos países de los productores de fonogramas, y también de los editores de libros en relación con este fenómeno por todos conocidos que es el de la reprografía o esta reproducción por distintos medios y soportes de las obras literarias. Las sociedades de gestión colectiva adoptan distintas denominaciones. En algunos lados se llaman sociedades de autores y compositores, en otras se llaman sociedad de autores, en otras sociedades de gestión colectiva, en otras sociedades de recaudación, en otras simple y sencillamente administradoras de derechos de autor. La denominación es irrelevante por completo. Lo que en verdad es motivo finalmente de preocupación es que la esencia para el cual han sido constituidas efectivamente se pueda llevar a la práctica. Explicaba el señor director nacional de Derecho de Autor durante el apartado que tenía que ver con la naturaleza de las sociedades de gestión colectiva, que se trataba de entidades de carácter privado, y coincido plenamente con él en esa definición. Las sociedades de gestión colectiva son, por su propia naturaleza, entidades cuyos intereses, en principio, solamente competen a los particulares, porque finalmente es una institución de naturaleza privada, sin fines de lucro, que lo que busca es darle a esa colectividad de autores que finalmente representan una posibilidad de recaudación mucho más efectiva de sus derechos. Sin embargo, y aquí es el pero, esta institución de la entidad de gestión colectiva reviste tal trascendencia, tal importante para las naciones, desde el punto de vista político, ético, económico, cultural y social, que al Estado le interesa que esta gestión se lleve a cabo de manera puntual y eficiente, porque de lo contrario se genera un gran desequilibrio y un descontento de una de las clases más, yo diría, necesarias, más queridas, más admiradas, que es la clase de los creativos, de los artistas intérpretes y de quien invierte en la producción de bienes culturales. Por eso, en muchas ocasiones a estas entidades se les atribuye o se les da el carácter de entidades de interés público, porque el Estado tiene particular interés en que la actividad desarrollada por la entidad de gestión colectiva se lleve a cabo de forma puntual, ordenada y en beneficio, evidentemente, de la colectividad. ¿Qué otras funciones desarrolla una entidad de gestión colectiva? Desde luego, la afiliación de los autores y o los titulares de derechos. Una entidad de gestión colectiva tiene que afiliar a los autores para generar, evidentemente, una gran base de datos y particularmente también de las obras que administra. Es la conjunción de los autores más las obras que estos le dan en administración. La constitución de un padrón de usuarios, eso también es muy importante, saber quién está explotando las obras en un determinado país o territorio y en qué condiciones lo está haciendo. La negociación del uso del catálogo con los usuarios comerciales, la recolección de regalías, la distribución de los ingresos y una que me parece que es una prestación fundamental, que es la defensa judicial y administrativa de los derechos de los autores en relación con las obras que administran. Esta es una parte absolutamente fundamental. Y en muchas ocasiones también las entidades de gestión colectiva tienen un área de servicios de seguridad social a través de los cuales se les da a los autores representados una serie de prestaciones adicionales, como son servicios hospitalarios, gastos funerarios, anticipos para solventar deudas de naturaleza personal, en fin, una serie finalmente de beneficios que de otra manera los autores evidentemente difícilmente los conseguirían o los lograrían ver. Y por último, cuando las propias leyes de derechos de autor nacionales no prevén las tarifas por el uso y explotación de las obras, le corresponde a las entidades de gestión colectiva imponer las tarifas que han de ser cubiertas o pagadas por la utilización pública de las obras. Yo he platicado durante estos últimos minutos en relación con la integración precisamente de las entidades de gestión colectiva y su forma de operación. Pero hice una mención muy vaga, muy imprecisa al tema de los pactos de reciprocidad. Esta es una de las áreas, yo diría, claves de la operación de una entidad de gestión colectiva. Y es
clave porque la fortaleza de la entidad se da no solamente en la representación del catálogo nacional, el catálogo nacional es muy importante para esos efectos, sino de forma preponderante por la representación del catálogo o de los catálogos del extranjero. Ustedes consideren que actualmente hoy hay poco más de 200 entidades de gestión colectiva alrededor del mundo, cuyos catálogos pueden estar conformados por cientos de miles de obras cada uno. Y cuando una sociedad local representa a muchos de esos catálogos, el universo de derechos que ha de recaudar es igualmente amplio. En esa misma medida, lo que buscan las sociedades es la distribución recíproca de los ingresos que se generan localmente, de tal suerte que cuando en este país se ejecutan obras de Armando Manzanero, o de José Alfredo Jiménez, o de Juan Gabriel, los derechos que recauda la sociedad ecuatoriana de esos autores mexicanos se han transferido conforme a las reglas de reciprocidad que imperan y a las bases fijadas en la propia CISAC, a los autores mexicanos por conducto de la entidad nacional, lo mismo que cuando se tocan las obras del maestro Jaramillo o de cualquiera de los demás prolíficos autores ecuatorianos, la entidad mexicana transfiera esos mismos derechos a la entidad ecuatoriana para que vayan a dar a los autores o sus legítimos representantes. Yo quiero ser muy claro en este tema porque cuando hablamos de reciprocidad no tenemos que hablar necesariamente de equivalencia. Es decir, ustedes comprenderán que cuando las obras de los autores mexicanos se ejecutan en los Estados Unidos, lo que mandan los norteamericanos a México es infinitamente menor de lo que nosotros mandamos para allá, porque es mayor el volumen de obra de nacionalidad norteamericana explotada en nuestro país que la mexicana explotada en los Estados Unidos. La equivalencia no existe, lo que existe es la reciprocidad. Si yo recaudo y te envío, tú recauda y me envías. En eso consisten los pactos de reciprocidad. Los mecanismos de repartición de las regalías constituyen uno de los puntos claves de un sistema eficaz, eficiente y justo de distribución a cargo de estas entidades o sociedades de autores. Hay, yo diría, muy distintos mecanismos de recaudación y muchos otros para la cuantificación y distribución de las regalías. Pero dos quizás son los que más han proliferado y se han asentado en nuestras distintas entidades de gestión en Iberoamérica. El primero es por planilla o reporte. Es un sistema que todavía al día de hoy implica que el usuario que está consumiendo obras a través de sus establecimientos tiene una planilla en donde exprese de forma puntual, clara y rigurosa qué obras han sido utilizadas a lo largo de una jornada de tal suerte que el pago pueda ser adjudicado de manera muy exacta a aquellas que efectivamente han sido explotadas. El otro sistema o mecanismo es el del muestreo, y para esto se siguen principios actuariales y de estadística que permiten, de alguna manera, atribuir por muestreo las cantidades a los autores en función de lo que esos estudios van arrojando en relación con el comportamiento de las obras en el mercado. Si bien es cierto que no es exacto, también hay que decir que tienen que repartirse las regalías de alguna manera, y entre más se aproximan estos sistemas a estos mecanismos, evidentemente más se cumple con este principio de justicia que se busca a través de su constitución. Las sociedades de gestión distan mucho, diría yo, de estar exentas de problemas. Por el contrario, tienen gravísimos problemas. Uno de ellos es muy importante, que es la reticencia o la confrontación por parte del usuario a reconocer la obligación de pago del derecho de autor. Este es el, digamos, yo diría, iba a decir la astilla, no hombre, es la gran espina que tenemos los latinoamericanos clavados en relación con este tema. Cuando algún alumno me ha llegado a preguntar ¿por qué tienen que pagar los restaurantes? Es decir, con gran azoro y admiración, la respuesta es categórica y siempre procuro hacerlo de manera ejemplificativa. Le digo, bueno, tú vas con tu novia caminando, o novio, o esposa, o pareja, o lo que tengas, por la mitad de una calle. Del lado izquierdo son las 6 de la tarde, es viernes, ya acabó la jornada de trabajo y traes algo de plata en el bolsillo. Del lado izquierdo tienes un restaurante en donde pues hay una barra, una cantina, hay 3, 4 personas echando trago y está en absoluto y total silencio. Y del lado derecho